bendición, en él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Hoy quiero en esta mañana que me permita, la semana pasada di una reflexión basada en el capítulo 1 de Filipenses, en el ayuno. Y cuando el pastor me escribió, yo oraba al Señor y le decía: Señor, le quiero hablar varios temas, pero sentí en el espíritu desarrollar lo que ya tenía. Y hoy quiero que usted vaya a su Biblia al libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, amén. Y quiero que esté atento. Dígale que tiene a su lado: no te vayas a dormir. Vamos a hablar un poquito de griego, algunas cosas ahí, pero espero que el Espíritu de Dios nos ayude, amén. Filipenses capítulo 1 verso 6, bajo la señal de costumbre, amén. Cuando estemos ahí, leemos: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a leer: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiero empezar por aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí son hijos de Dios? Amén. Pregunto de nuevo: ¿todos los que estamos aquí somos hijos de Dios? Amén. Amén. Es decir, usted le pertenece a Dios, ¿cierto que sí? Dice la Biblia que Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué Dios los conoce? Si me van a dar, como siempre digo, ¿por qué Dios conoce a los que son suyos? ¿Qué pasa? ¿O cuál era nuestra condición antes de conocer a Dios? ¿Cuál era la condición de nosotros antes de aceptar a Dios como nuestro Señor y suficiente Salvador? ¿En cuál es la condición en la que nosotros nos encontrábamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos separados, alejados de Dios. ¿Qué sucedió una vez que usted y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios y la palabra comenzó a producir fe en nuestras vidas? ¿Qué sucedió con nosotros? Un cambio. Interesante lo que le hablaba nuestro pastor Pablo, capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Qué sucede en nuestra mente? Debe haber un cambio, debe haber un arrepentimiento que produce un cambio de 180 grados en nuestras vidas. Comenzamos a pensar de una manera distinta y comenzamos a pensar a la manera de Dios. Y eso produce algo en nuestras vidas. Yo quiero que usted vaya al libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Amén? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Si todos somos, no lo estoy leyendo, ¿no? Pero quiero decirles en esta mañana que si todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, Dios ha comenzado algo en nosotros. Amén. Dios está trabajando en nosotros. No sé lo que Dios puede estar trabajando en ti. Yo entiendo lo que Dios está trabajando en mí, lo que está trabajando en mi esposa, lo que está trabajando en mis hijos y lo que está trabajando en mi familia. No sé lo que Dios está haciendo en ti, pero si usted como hijo es hijo de Dios, Dios debe estar haciendo algo en usted. Vean esto. Efesios capítulo 1, verso 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué fuimos? ¿Y qué es un sello, iglesia? Una marca que habla que usted es propiedad mía. Quiero explicarme bien, porque en esta mañana quiero hablarle bajo el tema el progreso espiritual. Amén.
voltee que tiene a su lado y pregúntele, ¿estás estancado? ¿O en qué parte del camino vas con Dios? Algunos de los que estamos aquí, algunas veces, has sentido que te quedaste estancado y que no avanzas. Yo creo firmemente, y lo vamos a ver a través de la palabra, que el que comenzó, dice Filipenses 1:6, la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, lo que Cristo comenzó en nosotros a través de su sacrificio, lo vamos a ver, tiene un proceso para transformar nuestras vidas. ¿Amén? Yo quiero que usted hoy se pregunte y se imagine hace cuántos años usted aceptó al Señor. Y vea la condición en la que usted está el día de hoy. ¿Cuántos hemos cambiado desde que el día que aceptamos al Señor como nuestro Señor y suficiente Salvador? Amén. ¿Cuántos hemos dado pasos de fe, hemos caminado con Dios y la gente nos ve y nos dice, pero es que, no, aquí hay algo distinto? No, ya va. Es que, tomo ejemplo, amén, no se moleste. Jonathan cuando llegó a la iglesia no hablaba. Le costaba hablar, le costaba predicar. Pero vemos que Dios comenzó una obra, un ejemplo, puedo hablar de otro, comenzó una buena obra en él, y esa obra está siendo ¿qué? Perfeccionada. Dios la está perfeccionando. Pero ve aquí, Efesios capítulo 1, dice la Biblia que Dios nos colocó un sello. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, verso 18. Para que podamos entender esto. Estoy en la introducción, amén. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 dice así. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Estábamos como perdidos. ¿Y qué hizo Dios? Nos rescató. Dice, pagó un rescate. Se me fue, aquí está. Un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Cuántos? Ya vamos a salir de él. ¿Cuántos de los que están aquí se sentían vacíos antes de conocer a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, que tal vez no han nacido de nuevo, dicen es que yo me siento vacío? Sigo leyendo. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado. Dios nos rescató. No sé cuánto tendrá usted en su cartera o en el banco, pero lo que usted tiene, o la herencia, lo que pueda recibir, no se compara y no es suficiente para pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él derramó su sangre preciosa para que usted y yo pudiésemos estar hoy aquí. La pregunta es, ¿le estamos dando el valor necesario y suficiente al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Derramó su sangre preciosa, que no es comparada con oro ni con plata, y Él murió por usted y por mí. ¿Amén? Los veo serios, tranquilos que esto se pone bueno. ¿Amén? Pregunto de nuevo, según estos conceptos y versos de la Biblia, ¿todos somos hijos de Dios? Amén. Quiero invitarle que vaya al libro de Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Amén.
Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Yo quiero utilizar estos versos para que usted entienda cuál era nuestra condición antes de conocer a Dios. Y qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y que cuando hablamos de progreso espiritual y que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, ojo, y que yo permito que Dios trabaje en mí, ya lo vamos a ver al finalizar. Es algo importante, dejar que Dios sobre en tu vida. Ya estamos en Génesis capítulo 1, verso 1. Amén. Dice así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Amén. La versión Reina Valera 1960 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De ahí comienza algo bueno. Dice la Biblia, desde el versículo 12 en adelante, que Dios comenzó a colocar cada cosa en su lugar. Ilustro aquí. No quiero que se me duerma lo que se me está durmiendo. Ilustro. Mi vida, su matrimonio, su familia, antes de conocer a Dios, no sé todos, pero la gran mayoría teníamos una vida desordenada y vacía. Nuestra vida estaba en un caos total. Amén. Había un desorden tal porque no conocíamos a Dios. Había un desorden tal porque nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar no iba como Dios establece en su palabra. Amén. Pero vean lo importante. Yo acepto a Dios, y el día que acepto a Dios, ya comienzo a pertenecerle a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Dios comienza a ordenar cada cosa en su lugar. Dios comienza a ordenar la familia. Pero no solo comienza a ordenar la familia, sino que comienza a ordenarte a ti, varón. Antes tal vez robabas, ya no robas más, dice la Biblia. A la esposa comienza a ordenarla, a los hijos comienza a ordenarlos, y ahí comienza Dios a ordenarlo. Lo que quiero ilustrar con esto es que lo que Dios empieza, Él no lo deja a la mitad. Desde el verso 12 en adelante dice que Dios comenzó a separar cada cosa, y en el día sexto Dios terminó lo que empezó. Ojo con él. Y al final del capítulo 1, los últimos versos dice que Dios vio lo que habían hecho y dijo que era como bueno. Era bueno en gran. El pastor lo explicó hace tiempo, pero yo quiero ilustrarlo. Dios en cada día dijo: qué bueno me quedó esto. No dice la Biblia, pero yo lo voy a ilustrar así. Dios pudo haber dicho: pues mira, estoy comiendo, separé la luz de la tiniebla, esto aquí, saqué los secos y mira, estoy comiendo. No dice la Biblia, pero vamos a traerlo en otro tiempo. Y el último día dijo: no, esto de verdad, yo me imagino a Dios, métase cuando estudie la Biblia y váyase a las profundidades. Vean esto, yo me imagino a Dios que no. Yo le digo a mi esposa a veces así, cuando hago un buen almuerzo, le digo: me pasé. Yo me imagino a Dios hablando y diciendo así, con el Espíritu Santo y con su Hijo, diciéndole: no, nos pasamos. Esto nos quedó demasiado bueno. Génesis capítulo 2. Usted y yo procrastinamos, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero Dios no procrastina. Lo que Dios empieza, lo termina. Y usted tal vez hoy se está preguntando: pero ¿por qué está tan difícil? No lo entiendo. No lo entiendas. Suéltate en las manos de Dios. ¿Por qué el muchacho está tan rebelde? Ora por ese muchacho y Dios orará. Amén. Vea esto. Nosotros creemos en Dios, pero aunque somos sellados y somos hijos de Dios,
nosotros como hijos de Dios queremos decirle en ocasiones a Dios cómo hacer las cosas. Y no es así. ¿Acaso usted en lo terrenal, su hijo le ordena a usted y le dice, papá, así no es? No es así. Y si sucede así, hay que ordenar las cosas. Entonces, cuando la situación está apretada, usted le dice a Dios, Señor, ¿por qué así? ¿Por qué no lo hiciste así? Y usted dice, tranquilo, hijo, yo tengo todo bajo control. No sé quién le cae esto, pero Jeremías dice, el Señor dice, yo sé que los pensamientos que yo tengo para contigo son pensamientos de bien y no de mal. Es decir, que lo que está sucediendo en tu vida hoy es ¿para qué? Para bien. Lo que estás viviendo hoy, no cuestiones a Dios, porque no es parte de mi objeto, pero que Dios haga como Él quiere. Tal vez tú quieres hacer 2 más 2, que ya lo he dicho es 4, pero el 2 más 2 de Dios termina siendo 200 y tú no lo entiendes. Pero Dios te está diciendo, mijo, mija, entiéndeme, ¿cómo renovar nuestra mente? Iglesia, debemos aprender a sustituir los mis pensamientos por los pensamientos de Dios. ¿Y cómo sustituyo mis pensamientos por los pensamientos de Dios cuando estoy en medio de la situación y la carne quiere levantarse y quiere dividir la familia? Lo decía la semana pasada en el ayuno. La Biblia dice que debemos ser de un mismo sentir. Pero cuando los pensamientos de Dios no están en nuestra vida, sino que los pensamientos del mundo y los pensamientos de la carne y el enemigo quiere venir sobre tu vida y la cosa se complica en la familia, lo primero que pensamos o que piensas es ¿qué? Separar. Pero cuando tú sustituyes ese pensamiento de la carne y del enemigo porque no es de Dios, porque Dios es un Dios de unión y no de separación, las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú entiendes y dices, lo que Dios tiene pensado para mí son pensamientos de bien y no de mal. Wow. ¿Cómo se queda la palabra? Génesis capítulo 2, verso 1 dice así. Así que quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. No se le quedó a Dios nada que no debía realizar. Dice, cuando llegó el 7º día, Dios había terminado su obra. Me llama la atención esto, porque Dios no comenzó a ordenar la tierra que estaba desordenada y vacía, y en el 5º día le dijo el Espíritu Santo al Hijo, ¿sabes qué? No planificamos bien. ¿Sabes qué? Se nos acabó la leña. ¿Sabes qué? No tenemos más cemento y la obra. No, vamos a dejar eso. No, dice la Biblia que cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra, la creación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si yo fuera usted, estuviera contento. Porque así como Dios hizo en su creación y terminó el 7º día y el 7º descansó, Dios no va a descansar hasta que termine lo que comenzó en ti.
Filipenses capítulo 1, el texto que utilizamos para desarrollar esta prédica, dice: estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Lo decía el domingo, lo vuelvo a decir hoy. La palabra persuadido es estar convencidos. ¿Cuántos hoy realmente están convencidos que Dios está obrando en su vida? Cuando las circunstancias se ponen y se tornan medio difíciles, no cuestione a Dios. Apréndase este verso, Filipenses capítulo 1, verso 6, y martíllelo en su mente y en su corazón, y dígase: yo estoy convencido que Dios comenzó no cualquier obra, sino la buena obra, y Él la perfeccionará hasta que venga por su iglesia. Amén. Quiero explicar esta palabra. Convencido, persuadido es estar convencido de que Dios no está haciendo cualquier obra en nosotros, está haciendo una buena obra. Pero dice: la perfeccionará. Y esta palabra perfeccionar o perfeccionará es un verbo transitivo o transitorio. Si me equivoco, las maestras después me corrigen, ¿amén? O las profesoras. Pero dice así, y quiero que me preste atención, dice: Él la va, Lina, la perfeccionará en ti y en tu familia. Ojo con esto, ven aquí. Es un verbo transitivo, y el verbo transitivo denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes. Ojo con esto. Perfeccionará quiere decir que es un verbo que denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes. Y pregunto, si Dios dijo a través de Pablo a la iglesia de Filipenses, la perfeccionará, ¿cuáles son los dos actores que hay en ese evento de perfección? ¿Cuáles son, iglesia? Dios y la persona. ¿Quién? Dios y la persona. Dios y nosotros. Es decir, el actor principal de la obra es Dios. Y Él tiene la capacidad de perfeccionarte, de moldearte, de transformarte. No hay otro que tenga la capacidad de moldear y pulir tu vida, sino el Creador del cielo y de la tierra. Vamos sus palabras para pedirle. Vaya a 1 de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante. ¿Okay? 1 de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante. Ven aquí, iglesia. 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Hablaba de procrastinar. Y la palabra procrastinar, voy a poner dos ejemplos para ilustrar. Yo estuve investigando ayer, ya yo había desarrollado esto, lo di una reflexión el domingo pasado, pero lo voy a desarrollar completa el domingo. Y ayer, terminando de colocar algunas cosas que no tenía aquí, investigué otras cosas, investigué la palabra procrastinar, que nosotros la mayoría la conocemos, y procrastinar significa que nosotros comenzamos algo y ¿qué hacemos? Mire, no conseguí el porcentaje en internet, no, me fue difícil, pero la mayoría de los seres humanos, no sé cuántos hay aquí, 50, 40, pero de las 40 personas que vemos aquí, el 85% o el 90% comenzamos algo y no lo terminamos. Ojo con esto, esposas, no vea a su esposo, no lo vea. Procrastinar quiere decir que yo dejo todo para después. Y mi esposa me dice, monta el televisor. Y yo comienzo a procrastinar porque le digo, yo no voy a hacer ahorita. Y el televisor, no un ejemplo, y el televisor dura 2 años sin montar. Escúchenme, todos los seres humanos
O solo pasa en mi familia. Que la esposa le dice al esposo, mi amor, vaya y saque la basura. Y el esposo dice, yo lo hago ahorita. ¿Y qué hace? Está procrastinando, está dejando lo que debe ser ahorita para hacerlo después, y pasa que nunca lo termina haciendo. ¿Nos ha pasado? Amén. Hay una frase que dice, no dejes para mañana. Dígale que tiene a tu lado, no dejes para mañana lo que puedes hacer. Y vamos a hablar de este procrastinar, porque investigando, mi esposo y yo somos, para los que no nos conocen, somos venezolanos. Y ya tenemos aproximadamente 4 años aquí en Colombia, y tenemos bastante tiempo con nuestros pastores y con la iglesia, con los líderes aquí. Y amamos a la Colombia, amén. La llevamos aquí en nuestro corazón hasta que Dios nos permite estar aquí. Pero la queremos, nos gusta Medellín, estamos amañados a esta tierra. Por ahí preguntaban qué es lo mejor de Medellín, y yo, antes de que la gente respondiera, yo tenía mi respuesta. Para mí lo mejor de Medellín no es solo las ciudades, lo mejor de Medellín es la persona, el trato, su carisma, su calidad de ser humano, cómo nos trata, cómo nos han acogido y cómo hacen sentir a la gente como en su casa. ¿Amén? Pero vea esto, en esta nación, yo investigando, hay muchos gobernantes que son procrastinadores. ¿Por qué? Vea este dato. En Colombia hay aproximadamente hasta el 2023 1.753 obras inconclusas. Wow. Es decir, llegaron los recursos, llegaron, pastor, vamos a caminar en fe, pero no lo vamos a ilustrar sin pega. Llegan los recursos, vamos a hacer nuestra iglesia, nuestro templo, y comenzamos. El ingeniero dio todo lo que necesitábamos, llevó la plata, los millones para hacer el templo, y al final el templo se quedó a la mitad. O se presentó el proyecto, esto es procrastinar, ha pasado aquí en Colombia con muchas obras, llegó la plata, estaba el proyecto y nunca se comenzó. O se comenzó la obra, se dejó a la mitad, o se dejó inconclusa. Ojo con este dato, 1.753 obras en Colombia que están inconclusas. ¿Qué cree usted que genera eso? Un atraso. ¿Qué más? Para hacer una obra se necesita tiempo y ¿qué? Y dinero, recursos. Vea esto. Esas 1.753 obras inconclusas se han quedado en el limbo 15.000 billones de pesos que se han perdido. Wow. Se dice fácil, ¿verdad? 15.000 billones de pesos. Ojo a este dato. Yo no soy político, pero me gustó el dato porque es lo que quiero ilustrar para la iglesia y esa buena obra que Dios no la va a dejar inconclusa. Dice, en el Valle de Cauca se quedaron en el limbo 2.9 billones de pesos. Aquí en Antioquia se han perdido 1.1 billones de pesos. Wow. La pregunta es, si estaba la plata, ¿por qué la obra se quedó? No voy a responder, usted debe saber la respuesta, ¿amén? Pero no es eso. Lo que quería ilustrar que esa obra que Dios está haciendo en nosotros la va a perfeccionar hasta el final, porque Él es el actor principal. No se me duerma. Primero de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así. Ya estamos ahí, primero de Pedro capítulo 5, verso 6. Amén. Iglesia, hermanos, los que nos escuchan por internet, Dios comienza la obra en nosotros, pero hay cosas que usted y yo necesitamos hacer. Y lo primero que necesitamos hacer cuando Dios comenzó la obra en nosotros es humillarnos delante de Dios. ¿Cuántos éramos altivos? ¿Cuántos éramos arrogantes? ¿Cuántos nos creíamos que nosotros con nuestras propias fuerzas podíamos alcanzar todas las cosas? Amén. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 en adelante.
Dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él ¿qué? Para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Amén. Me voy a detener aquí, porque la palabra humillación significa sumisión, humildad. Dígale que tienes a tu lado, en medio del proceso y la obra que Dios está haciendo en ti, necesitamos tener sumisión. ¿A cuánto les cuesta ser sumisos? A sus jefes. ¿A cuánto les cuesta ser sumisos? A sus autoridades. ¿A cuánto su patrón le dice: Oscar, no es así, y me cuesta la sumisión? ¿A cuánto le cuesta sujetarse a sus pastores? ¿A cuánto le cuesta cerrar el pico, perdón la expresión, pastor y la gente? ¿Pero cuánto le cuesta dejar de murmurar en contra de sus líderes y de sus pastores? ¿A cuánto le cuesta tener sumisión, humildad para decir, el pastor le dice, es así, es así? Le decía a mi esposa en estos días, la vamos a desarrollar como el corazón de Coré. ¿Y cuál era el corazón de Coré? Un corazón rebelde, un corazón que no tenía sumisión, que no era humilde. ¿Y qué le pasó a Coré? Dígale que tenga a su lado, cuidado te traiga a la tierra. Humillado bajo la poderosa. Dios es Dios, Dios es grande, poderoso, fuerte. No hay nadie como Él. Amén. Para que Él te exalte. Ve aquí. Esta palabra exaltar viene de la palabra griega uperuso, que es una palabra compuesta. Atentos. Upe significa sobre y uso, levantar. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y la palabra es una palabra exaltar compuesta que dice que Dios, esta palabra sugiere que llegará un momento donde Dios te va a levantar por encima de las circunstancias y te va a poner en un mejor lugar. Pero ojo, si no tienes sumisión, si no esperas en el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa, y al contrario, queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿usted cree que Dios nos va a exaltar? ¿Usted cree que Dios exalta a un rebelde? Responda, mi iglesia. ¿Usted cree que Dios exalta a un empleador, aunque sea hijo de Dios, que no respete a su jefe? Ojo con esto. Sé que es duro, pero es para aprender. La palabra exaltar sugiere una exaltación a una posición más alta, levantar por encima de las circunstancias. En este contexto hablamos de Jesús, que fue exaltado. ¿Por qué fue exaltado Jesús? ¿Por qué? Amén, hermano, excelente. Filipenses capítulo 2, vamos rapidito, amén. Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Quién lo exaltó? Dios. ¿Hasta dónde? Hasta un grado máximo. No hay nadie por encima de Jesucristo. ¿Pero por qué lo exaltó? Escuchen. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunta, iglesia, ¿por qué el Padre exalta al Hijo y le da un nombre por sobre todo nombre? Por su obediencia al morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pregunto, si Dios no hubiese sido obediente, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? Ni estaríamos. Amén. Seguimos. Dice, verso 7 del capítulo 5 de Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
Dos cosas. La palabra cuidado quiere decir proteger, cuidar. Yo estoy con él para cuidarlo, para que no le pase nada. Habla de la providencia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso pregunté al principio, ¿cuántos hemos tenido problemas en el pasado y hemos visto la providencia de Dios sobre nosotros? Eso es cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuando estás en una dificultad, viene la providencia de Dios para tu vida. Cuando estás enfermo, viene Dios y ¿qué hace? Te sana. Eso es providencia. ¿Qué hacer? Echar toda vuestra ansiedad. Pregúntele al que tienes a tu lado, ¿por qué estás ansioso? Ve esto. La palabra echando, la maestra me corrige, proviene del verbo echar. ¿Y qué significa echar en este contexto? Es una palabra compuesta que está compuesta por epi y dicto, que significa, el epi significa encima de algo, ojo, echar. Dios me está invitando, uno, a que me ubique delante de él, dos, que eche, echando toda vuestra ansiedad. Y esta palabra está compuesta, dice, epi significa encima de algo y dicto significa arrojar o tirar. Es decir, la palabra echar significa arrojar violentamente o lanzar algo con gran fuerza. Ojo, iglesia, ojo aquí, echando. La palabra en el griego significa tirar con violencia o con fuerza algo. Pregunto, si yo agarro esta moneda de 1000 y la lanzo con fuerza, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir qué? ¿Se va a ir qué? No, daño no. Daño lo que no quiere hacer el enemigo, pero también decir el nombre de eso. Y la respuesta correcta es, si yo, ojo, quiero explicarme, entienda mi iglesia, esta echando, el verbo echar es lanzar con violencia, con fuerza. Si yo le meto todo el power, puede agarrar 50, 100 kilómetros por hora y se va a ir ¿dónde? Ojo al detalle, ojo al detalle. Echando, el detalle, echando con violencia. Pregunto, si Dios nos está invitando a tirar con violencia lo que te está produciendo ansiedad o preocupación, ¿por qué sigues cargado? Ojo al detalle. Si yo tiro la moneda con violencia, la lanzo porque ya me humillé delante de Dios, esa moneda no la voy a conseguir de nuevo. Dos claves, oración y fe. Oración, ¿por qué? Porque hay algo que me está haciendo peso, que me tiene cargado, ansioso, preocupado, pero yo voy al maestro a entregar mi ansiedad. ¿Cómo sales cuando le entregas tu ansiedad al Señor? ¿Cómo sales? ¿O cómo debería? Quiero que me entienda, quiero explicarme bien. Si yo echo mi ansiedad sobre Dios, yo debo pararme de mi lugar de oración. Vivianito, y perdónenme la expresión, yo debo salir después que oro con fe y confiando, le digo, Señor, es una invitación, iglesia. Dios dice, echa, ven sobre mí, ven, yo tengo cuidado de ti, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado, yo soy tu provisión, no te preocupes, no hay nada que se escape de tu mano. Es decir, si toda esto en tus manos, lanzo con violencia la situación que estoy viviendo, Dios va a hacer algo. Si el esposo está rebelde y le digo, Señor, esto me tiene ansioso. ¿Y qué es la palabra ansiedad? La palabra ansiedad implica que me está distrayendo esa preocupación, me está desviando del propósito genuino en Dios. ¿A qué viniste hoy? ¿A qué venimos los domingos? ¿A
a congregarnos como iglesia, a adorar a Dios, a invitar a Dios que nos visite. Pero si estás ansioso, preocupado y no has soltado el problema, tu mente está dividida en varias situaciones y no puedes adorar a Dios. La palabra ansiedad significa estirar. Yo quiero que dos hermanos, rapidito, dos por favor por aquí. Esto significa la palabra ansiedad, que viene del griego merigma. Me perdona la pronunciación del griego si me cuesta el español, ¿no? Ve aquí, estirar, dividir la mente. La ansiedad que hace nos divide la mente, y la mente está en varias direcciones, y lo que produce la ansiedad es que yo me preocupe sobre eventos del futuro que ni siquiera han llegado a mi vida. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos están preocupados por lo que van ¿Cuántos están preocupados por lo que van a comer ahorita? ¿Cuántos están preocupados por lo que van a comer mañana? ¿Cuántos están preocupados de que ya viene diciembre? Ay, papá, no tengo los estrenos. No tengo, ¿cómo que decimos? El traído para el niño. ¿Cuántos están preocupados por diciembre y apenas estamos en octubre? Y esa es preocupación, preocuparte, dice la Biblia, que no añadirá un codo a tu estatura. ¿Por qué te preocupas? Y también podemos ilustrar la ansiedad. Dice el concepto que es estirar. Vea esto. Ansiedad significa esto, estirar. Ellos se jalan, párense uno para allá y uno para acá. ¿Qué produce esto? Cuidado con Nina. ¿Qué produce esto? Cansancio. Y esto, estirarse porque estoy ansioso por el problema, no me lleva a ningún lugar. Y así estamos. Estírense, jálense. Así está la iglesia de Jesucristo hoy, ansiosa, estirándose, caminando en diferentes direcciones, porque han quitado la mirada de Dios. Amén. Gracias, hermano. Quiero que vayan a Filipenses capítulo 4. Es un texto que no sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. 4 versos 6. Ven, ansiedad, ¿te preocupas por lo que no sabes que va a pasar mañana? Amén. Dice el verso 6. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Por qué? ¿Oren por qué? Por todo. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ojo aquí, quiero que sigan la línea de la prédica y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hay un verso en Isaías o Jeremías, el pastor me corrige, que el profeta nos invita a no recordar las cosas pasadas y traerlas a memoria, pero habla sobre esas cosas que nosotros hacíamos en el pasado. Pero cuando usted va al libro de Hebreos, en el Nuevo Pacto, usted se da cuenta que habla de los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe están ahí para que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos ver que Dios en el pasado obró en hombres. Y nosotros podemos recordar las situaciones difíciles que están en nuestras vidas y que vivimos, donde la providencia de Dios vino sobre nuestras vidas. ¿Amén? Por eso Dios dice: por nada estéis afanados. Al contrario, lo decía el pastor. Y yo no hablé con el pastor esta mañana ni ayer. Hablamos, pero no de otras cosas. Pero vea, él decía esta mañana en el ayuno: por nada estéis afanados. Él mencionó este verso, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda súplica, ruego y acción de gracias. ¿Qué va a pasar? Lo decía: lanza duro, echa tu ansiedad sobre Dios, porque el verso que sigue dice: y la paz de Dios, ¿qué pasa? Leamos, dice, verso 7. Esta versión dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en
Cristo. ¡Wow! Vamos a sus manos con la iglesia. Jesús nos hace un llamado en los evangelios. No vamos a ir a las 12:30, se lo prometo. No quiero dejarlo inconcluso, amén. Porque Dios es un caballero, amén. Y aquí hay gente que necesita de Dios. Y no quiero dejarlo a la mitad. La Biblia dice que el ladrón vino para qué, el diablo vino para qué, para robar, para hurtar. Él no pide permiso y tiene algunas vidas vueltas a sí. Dios es un caballero, porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 21, si no estoy mal, si estoy mal me corrige, dice que Dios toca, y ese toca no es para el incrédulo, es para el que está en la iglesia. Ojo aquí, Él toca y Él quiere cenar contigo. Wow. Él quiere comer contigo. Él está haciendo la obra, pero no quiero adelantarme a mí. En Mateo capítulo 11, verso 28, dice así: Jesús hace una invitación. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, trabajados. Pregúntale que tiene a tu lado, ¿qué te tiene cargado? Pregunto, iglesia, en tu jornada laboral, ¿cómo terminas al final del día? Yo hablo mucho con Erika y tenemos esa cosa en común, terminamos siempre los días. Yo le digo a mi esposa, destruido. Yo termino el día agotado. Yo voy a hacer un video, no me han dado permiso, pero lo voy a hacer en mi trabajo para que usted vea cuántas veces subo y bajo escala con peso y todo mi trabajo, para que usted vea cómo termino destruido. Eso se lo voy a hacer para mi esposa también, para que ella vea cómo es la cosa. Amén. Pero voy aquí, Jesús invita y dice: Lina, ven a mí, todos los que estén cansados y cargados, y promete algo. Y yo les haré. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Él descansó ¿cuándo? En la creación, el séptimo día. Y Dios sabe que necesitamos descanso. Dios sabe que tú estás ahí en esa silla, no llorando literalmente, pero tu corazón está destrozado. Pero Dios dice: vengan a mí, que yo les haré descansar. Y esta palabra en griego significa que Dios da un stop a todo. Y Él dice: tranquilo, hijo, tranquila, hija, ven a mí, yo voy a detener todo y voy a hacer que tú descanses. Por ahí no he estado en estos días, hace como 15 días, de una hermana de esta iglesia que dijo, si me equivoco, me corrigen, pero dijo: salí del afán de todo, del ruido o algo así, y me fui a encontrar con Dios. ¿Cierto que fue así? Dejé mi afán, dejé mi preocupación para encontrarme con Dios. ¿Y qué pasa cuando tú aceptas o qué pasa cuando aceptamos la invitación de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios te dice: ven a mí si estás cansada, cargado, ven a mí que estás trabajado y yo te voy a hacer descansar? Yo le decía a alguien en estos días, cuando venimos con la disposición correcta a la iglesia, o cuando vamos con la disposición correcta a la presencia de Dios, yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí sí. Yo llego
cansado de mi trabajo, lo primero que hago, a veces no lo hago, pero lo primero que intento hacer es meterme al cuarto porque la casa está sola. Y lo primero que hago es ir y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y en ocasiones prendo la computadora y le robo las adoraciones a mi esposa, que antes no me gustaba, las pongo, hermanos y hermanas, y hay momentos donde el ambiente y la situación en mi habitación siento como literalmente Dios me está abrazando. Siento como literalmente esa promesa de venir a mí todos los que estén cansados y cargados se cumple en mi vida, porque Dios dice, yo te hago descansar. Yo no sé si te lo ha pasado. Yo no sé si te lo ha pasado que tiene problemas y llega un domingo a este lugar y comienzan a ministrar en la adoración y usted le dijo, Señor, usted salió, yo le decía al pastor, hermanos, antes de salir de su casa, prepare su ambiente en su hogar. No se haga sin orar, párese más temprano, no espere llegar a la iglesia para orar. Ya deberíamos venir con la disposición, con el corazón correcto para encender este ambiente. Yo no sé a cuánto les ha pasado que vienen cargados, pero oraron en su casa y entran en este lugar y en la oración, ¿cuánto se siente que Dios los ha arrullado? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros en tiempo de tribulación. Dios tiene cuidado de nosotros o es un refugio en medio de la tempestad. Dios, esto es excelente. El que nos guarda no duerme. David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Vamos a tu palabra para que diga. Ya vamos a terminar. Sigue diciendo, 1 Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando ¿a quién? El león come cuando tiene ¿qué? Hambre. Entonces, hoy tal vez estamos en una situación donde el enemigo va pero no tiene hambre. Y usted necesita ser sobrio. ¿Sobrio para qué? Yo le decía el domingo, dos cosas. Necesitamos sobriedad mental y sobriedad espiritual. ¿Por qué necesitamos sobriedad mental? Para entender los tiempos que estamos viviendo, iglesia. ¿Y cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Tiempos peligrosos. Usted está viendo cómo en el Medio Oriente, en Israel, 5 naciones, hay 5 frentes que están en contra del pueblo de Dios. Hay 5 frentes. Ucrania con Rusia en guerra, otras naciones intentando meterse en la guerra. Léase Zacarías capítulo 12 cuando llegue a su casa. Una palabra profética para el pueblo de Israel y para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, discernimiento es sobrios, ¿por qué? Porque necesito entender los tiempos que estoy viviendo y necesito sobriedad, porque la sobriedad me permite vivir de manera equilibrada. La sobriedad me va a permitir eliminar los excesos de mi vida. Si estoy viendo mucha televisión, le digo, hey, no te pasa. Debo ser sobrio. Debo despertar mentalmente y espiritualmente, porque si yo duro todo el día viendo televisión y no leo la Biblia, no oro, no tengo tiempo de calidad con Dios, no pasa nada. Y comenzamos a retroceder en el conocimiento y en lo que Dios quiere para nosotros en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero discernimiento, sobriedad en lo espiritual, ¿por qué? Para discernir, como decía el pastor, que no la comprendemos en totalidad, pero necesitamos esa sobriedad espiritual para discernir cuál es la voluntad de Dios conmigo en esta nación. ¿Cuál es la voluntad de Dios conmigo en esta iglesia? Necesito discernir eso. Y para poder discernir, necesito ser sobrio. ¿Cuántos son sobrios?
sobriedad habla de autocontrol y moderación y claridad mental. No me responde. ¿Cuántas veces has perdido el control? Nos falta sobriedad. Yo creo, pastor, que ese texto, ser sobrio, si verá, porque nuestro adversario, el diablo, sale una prédica completa para solo él. Tiene mucha tela que cortar. La sobriedad, creo yo, si estoy equivocado, y la prudencia son dos virtudes que necesitamos en este tiempo, no solo para la sociedad, como siempre lo digo, sino dentro de la iglesia. Necesitamos sobriedad, desarrollar la sobriedad en nuestra vida, y necesitamos desarrollar la virtud de la prudencia en nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo Pedro capítulo 5, en el verso 10 dice, vaya ahí, 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ya vamos a concluir, amén, no vamos a ir más tarde. Estoy leyendo la versión nueva traducción viviente que dice así: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna. Ojo, Dios comenzó una obra y el objetivo de Dios es perfeccionarnos. ¿Para qué? ¿Qué? Para que usted y yo nos parezcamos cada día a ¿quién? A Cristo. El propósito es que nosotros seamos varones perfectos, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Pero el propósito en esta tierra es esa. Pero hay un propósito eterno. Y Dios nos llamó y comenzó una obra en nosotros para que nosotros podamos participar de la gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Yo fuese usted brincara de mi silla porque lo decía el pastor. Tal vez no alcancemos todas nuestras metas y nuestros sueños, pero con que alcancemos la salvación de nuestras almas, eso es el motivo suficiente para estar alegres, para estar convencidos, para darle gloria a Dios, porque esa es nuestra meta. Nuestra meta no es ser rico, nuestra meta es terminar con Cristo. Dice así: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo. Dios nos prometió, Irma, que no íbamos a sufrir en esta tierra. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Vean esto. Todo, después que haya sufrido un poco de tiempo, en su caso lo lee Eclesiastés capítulo 3, yo sé que usted se lo sabe, habla que todo tiene un tiempo debajo del sol. Amén. Hay un tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para perder, tiempo para pelear. Hay muchas épocas. Y nosotros como seres humanos, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener temporadas buenas, pero también va a llegar un momento que vamos a tener temporadas malas. Pero lo importante es entender que esa temporada mala es por un poco de tiempo y tiene un propósito en Dios. Amén. ¿Cómo es? Después que haya sufrido un poco de tiempo, esta versión comienza con la palabra restaurar. Dice: Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Quiero concluir con esto. La versión Reina Valera 1960 dice que después que hayamos padecido por un poco del tiempo, el Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo va a perfeccionarnos. Él mismo va a perfeccionarnos. Y esta palabra, perfeccionar, yo lo decía el domingo pasado, tiene dos acepciones. La primera es telios en griego, que significa hacer algo completo. Y la segunda es cartismo, que significa preparación. Es decir, Él mismo perfeccionará en tu prueba, en tu proceso. Dios te está dando herramientas, Dios te está equipando, te está dando para lo que va
a venir más adelante. Dice, perfeccionar. El mismo que va a hacer, el mismo te va a afirmar, fortalecer. Quiero explicar esta palabra. La palabra fortalecer significa hacer más fuerte o vigoroso. Nos hace capaces de enfrentar las dificultades de la vida. Vea que lo que tú estás viviendo hoy te está haciendo ¿qué? Más fuerte. Si tú comienzas a hacer ejercicio y comienzas a meterle peso a las pesas, ¿qué va a suceder? Se rompe el músculo. La fibra del músculo se rompe. Si tú descansas las 8 horas que necesitas descansar, ese músculo va a crecer. Pero cuando estamos en el gimnasio haciendo ejercicio de fuerza, ¿qué sucede? Nos cuesta y nos duele. Los que han ido al gimnasio hacen ejercicio. Así pasa con Dios. Cuando estás en el proceso, te duele. Pero ese proceso, Dios te está capacitando, te está haciendo alto y te está haciendo, te está perfeccionando para lo que viene para tu vida y para donde Dios te quiere llevar. Amén. Y termina diciendo, y Él mismo que te está perfeccionando, que te está afirmando, que te está restaurando, estableciendo, Él te va a establecer. ¿Cuántos hoy tienen las rodillas endebles? ¿Cuántos hoy la situación nos tiene que se paran y no pueden dar ni un paso? Pero mira lo que Dios promete: establecerte, es colocarte en un lugar donde tú vas a mantener y permanecer por un tiempo estable. ¿Cuánto habla gloria a Dios? Dios te exalta, te pone por encima de tu situación, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Después que Dios te exalta por encima de la situación, te dice: ven acá, has pasado el proceso, ahora es tiempo de que yo te establezca sobre un lugar para hacer lo que tengo que hacer contigo. No hay ministerio, no hay bendición si no hay proceso en nuestras vidas. No hay manera ni hay forma de que nosotros podamos comprar la bendición de Dios. La bendición de Dios no se mueve, la mano de Dios no se mueve con pacto. Eso es antibíblico. La única forma de que Dios nos lleve a otro lugar es a través de un proceso. Lea la Biblia en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús, para comenzar su ministerio, duró 40 días en el desierto y Él tuvo sobriedad para soportar las tentaciones del enemigo y no fallar ante la situación. Pero después que Dios permitió que pasara 40 días de ayuno, lo estableció para lo que lo había llamado y el propósito para el cual Jesucristo había nacido, que era salvar a la humanidad. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Yo comencé preguntando que si todos eran hijos de Dios. Pregunto de nuevo, ¿todos somos hijos de Dios? Amén. Quiero preguntar en esta mañana, ¿en qué etapa de la obra que Dios comenzó en ti sientes tú que vas? Quiero preguntar, ¿te sientes estancado en el lugar donde estás? ¿Sientes que no avanzas en Dios? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Le has dicho a Dios: Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Quiero concluir con esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice así: mira, una exclamación, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Amén. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo quiero invitar a que se pongan sobre sus pies. Amén.
Iglesia, a Dios no se le acaban los recursos, amén. Y quiero que salgamos de este lugar convencidos que Dios está haciendo algo en nosotros. Somos imperfectos, sí. Como decía mi pastor el domingo en la prédica, hablando de la humanidad, que Dios reveló en la Getsemaní su humanidad, y la pastora decía, algunos cogíamos de la pierna derecha, pero otros tal vez no, pero otros cogíamos de la pierna izquierda. Todos somos, los que estamos aquí, somos imperfectos. La única forma que vamos a ser perfeccionados es cuando Cristo venga por su iglesia, en su primera etapa, nosotros seamos transformados en cuerpos glorificados, porque nadie en pecado puede ver a Dios. Y en el aire vamos a ser perfeccionados para podernos encontrar con Dios e ir a la boda del Cordero, ir al tribunal de Cristo. Entonces esa es la única forma donde vamos a ser perfeccionados por completo. Yo quiero que usted cierre sus ojos, amén. Ni el pastor, ni los líderes, ni la pastora, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos le conocen la totalidad, amén. El único que sabe lo que hay en su corazón y en mi corazón es Dios. Y yo quiero que usted ahí cerramos nuestros ojos para concentrarnos, amén. Yo quiero que usted ahí dedique 1 minuto, 2 minutos en una oración. Vamos a orarle a Dios para pedirle perdón, amén. Y para decirte, Señor, gracias, Padre, por tu bendita palabra, Dios. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Señor, yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría hoy si tú no me hubieses llamado, Dios? Yo me pregunto, Señor, ¿dónde estaría hoy si tú no hubieses comenzado una obra, Señor, que va a terminar o va a tener un feliz término en mi vida, Señor? Padre, hoy estamos aquí no porque somos buenos, Señor. Hoy no estamos aquí porque lo merecemos o porque somos mejores que alguien. Hoy estamos aquí por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. No estamos aquí porque somos mejores, Señor, porque todos los días nos equivocamos, Señor. Todos los días fallamos, Señor. Pero tenemos, mi Dios, el consuelo de que tú que eres bueno, Señor, tú que comenzaste una obra en nosotros, la estás trabajando, nos estás perfeccionando, nos estás limpiando, nos estás puliendo, nos estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo entiendo en Dios que aquí hay gente, Señor, que detuvo la obra que tú comenzaste en ellos. No que tú hayas detenido la obra, porque lo que tú comienzas lo terminas hasta el final. Sino que nosotros, algunos hemos dicho, Señor, es que me duele tanto, Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre conmigo? Señor, y hay algunos que necesitan que te digan en esta mañana, Señor, perdóname. Y yo quiero que tú restaures, Señor, esa obra que comenzaste un día en mí. Que sean sinceros y digan, me siento estancado, me siento que no avanzo, me siento que no está pasando nada. Pero no es porque Dios no quiera hacer algo en nosotros, sino porque nosotros le estamos impidiendo que Él obre en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, y que esa obra que comenzaste en nosotros, Padre, la puedas terminar en nosotros. No permitas que nosotros, Padre, seamos opositores a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Nos duele en ocasiones, pero el dolor es necesario. La prueba, la lucha, la dificultad es necesario, Señor, para poder avanzar, porque tú nos estás perfeccionando, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que bendigas a tus hijos. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Yo te pido, Señor, que les llenes de tu gracia, de tu favor y que los sorprendas, Señor, Padre, en esta semana, mi Dios. Padre, yo te doy gloria, te doy honor, te doy alabanza y te doy gracias por el privilegio, Padre, de predicar y exponer tu palabra. Que toda la gloria, que todo el honor y que toda la alabanza sean siempre para ti. Y terminamos dándote palmas, Señor. Ven a la iglesia, casa de restauración.
en Él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos.